Hablemos de datos, episodio 11. Saludos a todos y bienvenidos de nuevo a Hablemos de Datos, el podcast en el que hablaremos de números, de cifras, de las estadísticas del mundo que nos rodea, también de las formas de capturar, procesar e interpretar información. Sé que si hoy empiezo diciéndoles que si les suena familiar el número 1 más raíz de 5 sobre 2, pensarán que entré en un tema intrincado y desconocido, que requiere profundos conocimientos matemáticos. Pero lamento decirles que no es así. El número del que voy a hablar hoy es quizás el número más instintivo de la naturaleza y cualquiera de nosotros o cualquier ser humano lo usa de forma inconsciente para determinar si algo es bello o no lo es tanto. Así que sin más ni más, hablemos de belleza. La semana pasada, gracias a ustedes y a su apoyo, tuve la oportunidad de hablar del número 10 en el capítulo número 10. Y vimos cómo nuestros sistemas de numeración se basan en los dedos de nuestras manos. Es decir, que es la naturaleza la que nos proporciona las herramientas cognitivas para entender el mundo. Sin embargo, la naturaleza dosifica ese conocimiento y poco a poco nos da nuevos elementos para ampliar nuestra capacidad de razonar. Es esa capacidad de razonamiento la que nos ha llevado de recoger comida del suelo a colocar hombres en el espacio, e incluso en pensar en colonizar otros planetas. Hace que nuestro cerebro sea el objeto más complejo que conocemos hasta este momento. Pero volviendo al tema de la belleza, ¿es nuestro cerebro capaz de percibir cuando algo es bello y cuando no? Los más puristas dirán que la belleza es relativa y que todo depende del contexto social. Sin embargo, hay percepciones que resultan más agradables a nuestra vista y eso tiene un fundamento en un cálculo matemático que veremos el día de hoy. Pensemos en una figura geométrica perfecta. Y lo primero que pensamos es en el cuadrado. Es una figura sencillamente simple, que todos interpretamos aunque estemos oyendo este podcast sin verla realmente. En un cuadrado todos los lados miden lo mismo, es decir, que si yo tomo cualquier lado del cuadrado y calculo la relación con otro de sus lados, esta es de 1 a 1. Ahora bien, pensemos en otra figura. Un rectángulo, por ejemplo. Pero no vamos a coger cualquier rectángulo, sino uno muy especial. Supongamos que un lado, el más largo, mide la distancia A y el más corto mide la distancia B. La relación entre sus lados ya no es de 1 a 1 como en el cuadrado, sino que la relación de sus lados es de A dividido entre B, donde A es el más largo y B el más corto. Bueno, lo especial de estas dos distancias es que estamos buscando un rectángulo donde la relación entre A y B sea exactamente la misma que hay entre B y la mitad de A. ¿No se entendió? Supongo que para ustedes que están oyendo esto resulta tan difícil comprenderlo como me resulta a mí explicarlo, sin una ayuda visual. Pero vamos a tratar de ampliar el concepto. En Colombia y no sé si en otras partes del mundo se habla de una medida de tamaño de papel llamada el pliego. Ese famoso pliego de cartulina en el que nos tocaba hacer carteleras cuando todavía no existían las infografías. El pliego de cartulina era un objeto de 1 metro por 70 centímetros. Mejor dicho, de 100 centímetros, que es 1 metro, por 70 centímetros. La relación entre el pliego, entre los lados del pliego sería de 100 dividido entre 70, lo cual nos da el romántico, aunque ignorado número de 1.42 y algunos decimales más. Pero a veces hacer una cartelera de un pliego era mucho trabajo, eso era muy grande, así que decidíamos hacerla en medio pliego. Era muy simple. Partíamos el rectángulo de cartulina por la mitad del lado más largo y obteníamos un nuevo rectángulo. Este era de 50 porque partíamos el lado de 100 por la mitad por 70. Ahora bien, si miramos la relación entre sus lados y dividimos 70 entre 50, obtenemos el correcto, pero no tan apasionado número de 1.4, sin más decimales. Esto quiere decir que la relación de las medidas de los lados del pliego, que eran de 1.42, y la relación de los lados del medio pliego, que era de 1.4, estaban bastante cerca, pero no eran iguales. Sin embargo, visualmente nos parecía que el medio pliego era una versión reducida del pliego, manteniendo sus proporciones, más o menos. Muy bien, el número de la belleza se basa en reducir ese más o menos hasta que sea exacto. Pero para ello debemos hacer un viaje hasta la Italia del siglo XIII. Estamos en medio de la Edad Oscura y en una sociedad asolada por la peste negra, en cuarentena como nos encontrábamos nosotros en este momento. Surge una secuencia de números que los hombres de su tiempo llamaron divina. Y la llamaron divina porque parecía venir del mismísimo Dios en persona, o bueno, en forma de serie numérica. Les hablaré de Leonardo Fibonacci. Era el hijo de un agente de aduanas, que de niño tuvo la oportunidad de conocer, gracias al oficio de su padre, las matemáticas árabes, ya que en esa época los números romanos aún contaban con mucha popularidad. Fibonacci, que es una especie de superestrella entre los matemáticos, decidió estimar una serie de números de la siguiente manera.
El primer número de la serie va a ser el número 1. El segundo número de la serie también va a ser el número 1. Hasta aquí no hay nada notable. Pero el tercer número de la serie es la suma de los dos anteriores, es decir, 1 más 1, y eso nos da 2. El cuarto número de la serie va a ser la suma del segundo y el tercero, es decir, 2 más 1, y nos da 3. Y así cada nuevo número de la serie que tenemos va a ser la suma de los dos anteriores. Y así tenemos la muy famosa serie de Fibonacci. 1, 1, después el 2, que es la suma del 1 y el 1, después el 3, que es la suma del 1 y el 2, después el 5, que es la suma del 2 y el 3, el 8, que es la suma del 3 y el 5, 13, que es la suma del 5 y el 8, y así sucesivamente. A cada uno de estos números de esta serie se le conoce como el número de Fibonacci. Pero ¿para qué sirve esta famosa serie a la que estoy haciendo tanta publicidad gratuita? Pues pensemos en conejos. Si alguno de ustedes decide montar su propio criadero de conejos y para ello decide comprar una parejita de conejitos así pequeñitos y iniciar su propio negocio, sucederá más o menos lo siguiente. En el primer mes tiene un par de conejos y como no han madurado pues no se pueden reproducir. En el segundo mes pues todavía tiene un solo par. Pero cuando llega el tercer mes, la primera pareja se reproduce por primera vez, por lo que ya hay dos pares de conejos. Al comienzo del cuarto mes, el primer par se reproduce de nuevo, pero el segundo par no está lo suficientemente maduro, por lo que apenas tenemos tres pares. Ya en el quinto mes, el primer par se reproduce y el segundo par se reproduce por primera vez, pero el tercer par todavía es muy joven, por lo que apenas quedan cinco pares de conejos. Es decir, que el comportamiento natural de crecimiento de estos conejos, de estas parejas de conejos, se parece muchísimo a la serie de Fibonacci, ya que, por ejemplo, siguiendo esta lógica, en el sexto mes habrán 8 pares de conejos y al séptimo mes habrán 13 pares de conejos. Sin profundizar mucho más en este aspecto, debo decirles que si cogemos un número de Fibonacci y lo dividimos por el número anterior, por ejemplo, yo divido 5 entre 3 y obtengo un valor de 1.66. Pero si yo voy más adelante y cojo el número 8 y lo divido entre el número anterior de la serie, al dividir 8 entre 5 obtengo 1.6, ya que 13, bueno, y ya si cojo el siguiente, que es 13, y divido 13 entre 8, me da 1.625. Como la serie de Fibonacci se extiende hasta el infinito, porque yo sigo siempre sumando y sumando y sumando y sumando, cuando yo tomo números muy lejanos de la serie, tomemos por allá dos números consecutivos, por ejemplo el número 987 y el número 1597, que ambos son números de Fibonacci, y divido 1597 entre 987, el resultado es 1.61803. Es decir, que yo a medida que avance en esa serie de Fibonacci, la división entre dos números consecutivos se acerca a un valor fijo, que está alrededor de 1.61 y unos decimales más. ¿Y qué importancia tiene ese número? Constante. Pues bien, si yo tuviera un rectángulo que la proporción entre sus lados fuera de 1 a 1,61 y pico, ese sería el rectángulo perfecto, que al partirlo por la mitad, la proporción entre el lado mayor y el lado menor es exactamente la misma que hay entre el lado menor y la mitad del lado mayor. Es una figura maravillosamente perfecta y con tanto contacto con la naturaleza, con la belleza y con Dios que se le llamó el número de oro. Y a la proporción entre los lados del rectángulo se le conoció como proporción áurea. Áurea viene de oro. Habrán visto que cuando hablo de ese número de oro siempre digo 1.61 y pico. Realmente no han podido calcular bien cuál era el valor de ese número porque ese número tiene decimales infinitos. Y los cálculos para obtener el resultado completo escapaban al uso de la aritmética hasta el siglo XVIII, es decir, 500 años sin saber exactamente cuál era el valor del número de oro. Pero con el afianzamiento del álgebra se logró establecer una fórmula que ya no venía de la aritmética, venía de fórmulas algebraicas, y determinó que el número de oro es precisamente 1 sumado a la raíz cuadrada de 5 y todo ese resultado dividido entre 2. Por eso, aunque vivimos en las épocas de Stranger Things, de Black Mirror, de Juego de Tronos, mi serie favorita sí sigue siendo la serie de Fibonacci. Hasta aquí ustedes dirán que es muy bonita la serie y el número y todo, pero todavía no entienden qué tiene que ver todo esto con la belleza. Así que en este segundo segmento del podcast hablaremos por qué el número de oro es la medida de la belleza. Tomemos por ejemplo, si tenemos una foto de rostro tomada de frente, no necesariamente de nuestro rostro, y podemos dibujar sobre ella un rectángulo que lo enmarque de forma tal que los lados del rectángulo toquen los perfiles de la cara, podemos apreciar que ese rectángulo se acerca a las proporciones áureas de las que hemos hablado, y que aquellos rostros que consideramos más atractivos se acercan mucho más a esa proporción que aquellos que no nos agradan tanto. Esto lo sabían los pintores del Renacimiento.
Por ello a cada figura que dibujaban para hacerla ver bella la enmarcaban entre un rectángulo de proporciones áureas. Pero la cosa no va hasta allí. Si yo dentro de ese rectángulo puedo dibujar una línea paralela al lado más corto, dividiendo el rectángulo en dos partes, un cuadrado y un rectángulo más pequeño, pues bien, esa línea cruza exactamente a la altura de los ojos del rostro. Los rostros más bellos quedaban muy cerca de esa línea, los que no tanto no quedaban tan ajustados. Y dentro de ese rectángulo pequeño que nos quedó, podemos trazar una nueva línea que divide ese rectángulo pequeño en un cuadrado más pequeño. Y nos queda otro rectángulo mínimo. Y podemos volver a dividir ese rectángulo y así sucesivamente a cada rectángulo nuevo en dos partes, siendo de una de ellas un cuadrado. Y luego trazamos en el interior de cada cuadrado una curva que se conecta a la curva del siguiente cuadrado. O tendremos una línea espiral que poco a poco se va cerrando. Esa espiral que estamos dibujando es precisamente la que tiene las conchas de los caracoles, la forma del crecimiento de los pétalos de las flores, el pabellón de nuestras orejas, la estructura de los huracanes y hasta la forma de las galaxias. La naturaleza ha estado escribiendo formas bellas con el número de oro mucho antes de este podcast, del Renacimiento, de Fibonacci y de los hombres que recogían conchas de mar con la espiral de oro en sus formas. Esta proporción ayudó a determinar todo lo que es bello, y cuando los humanos lo descubrieron, lo usaron como estándar para las artes visuales. Así tenemos la espiral de Fibonacci en muchas obras humanas, como el Partenón en la antigua Grecia, en el cuadro de la Mona Lisa, y hasta podemos usarlo en nuestros celulares al tomar una foto, seleccionando en vez de la cuadrícula que nos permite enmarcar una opción de cámara que se llama precisamente espiral de Fibonacci. Y ya, con esto me despido por hoy. Como siempre les agradezco por llegar hasta el final de este podcast. Recuerden que para escuchar este y todos los demás podcasts de mi programa Hablemos de Datos, los invito a que me busquen así, Hablemos de Datos, en la app de Spotify y en la app de iVoox o iBox. Y por supuesto que inviten a sus amigos y conocidos a escucharme y así hacer que esta comunidad crezca cada vez más. Hoy tengo un agradecimiento muy especial para Steven Acosta, que a través de sus inquietudes me dio la idea del tema de hoy. Hablando de Datos es el podcast de Numerum, mi proyecto de emprendimiento en asesorías estadísticas y todo aquello que tenga que ver con información. Así que si desean contactarse conmigo para realizar alguna pregunta o sugerir un tema que quieran escuchar en este podcast, pueden enviarme un mensaje desde la página de contactos de numerum.com. Numerum como suena, pero reemplazando la letra E por el número 3. Numerum también aparece en Facebook, Twitter y LinkedIn, desde donde se pueden comunicar conmigo. Y pues nada, en el próximo episodio estaremos de nuevo hablando de datos. Hasta entonces.